Te voy a mostrar un lugar que es muy reconocido en el mundo. Un lugar donde hace apenas 80 años pasaban cosas inimaginables. En la historia de todo el mundo han habido eventos muy duros. Y en este video te comparto mi visita a Auschwitz. Hoy te voy a mostrar el lugar quizás más triste, más escalofriante, Auschwitz. Esto es quizás el lugar más trágico de la historia reciente. Mi motivo de este video es compartir una parte importante que a menudo se pasa por alto. A pesar de su importancia, es posible que muchas personas no estén familiarizadas con los sucesos que tuvieron lugar en los campos de concentración. Mi intención no es hacer incómodo a nadie, sino echar luz sobre este oscuro capítulo de la historia que merece nuestra atención y recuerdo. Empecemos. Auschwitz hoy es un museo y se hacen tours todos los días. La guía va hablando con un micrófono y a ti te dan unos audífonos para escucharla bien. Aunque sentí que el tour era un poco apurado porque diariamente vienen miles de personas a este lugar y a todos les dan el tour. Sentí varias emociones al pisar este suelo: tristeza, indignación, ira y sobre todo no puedo entender que el ser humano es capaz de hacer esas cosas con otro ser humano. Arbeit macht frei. En alemán significa el trabajo hace la libertad. Esto es la entrada del primer campo, abierto en 1940, donde quedaba el centro administrativo y también donde llegaron los primeros prisioneros que eran polacos. Este lugar fue construido cuando los alemanes ocuparon a Polonia y el campo queda a 70 kilómetros de la ciudad grande Cracovia. Para mí es una ciudad especial porque mi bisabuelo es de acá y en los tiempos de la Guerra Mundial él se fue para Ucrania. Mi otro bisabuelo, que era ruso, lo mandaron a combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos qué pasó con él, se desapareció. Lo que ves ahora son muchos bloques donde se alojaban los presos, obligados a trabajar, maltratados y asesinados, en esta misma calle donde estoy grabando 80 años después. Nuestro tour empezó en bloque 4, también conocido como bloque de exterminio. Al principio se utilizaba para alojar a los prisioneros que eran sometidos a castigos, como el aislamiento y las ejecuciones. Más adelante, el bloque 4 se convirtió en un lugar clave para el exterminio masivo. El sótano se convirtió en una cámara de gas y miles fueron asesinados. Después, los cuerpos eran incinerados en los hornos situados en el crematorio cercano. Nos mostraron fotos reales de gente inocente embarcando los trenes. Mujeres, niños, adultos mayores no tenían ni idea lo que les esperaba. A todos nosotros se nos llenaron los ojos con lágrimas, sobre todo viendo fotos de los niños y escuchar sobre los crueles experimentos que les hacían, como pruebas de los efectos de diferentes venenos, diversos métodos de esterilización y hasta intentos de cambiar el color de los ojos, que causaba a menudo la muerte de las víctimas. Este edificio número 5 es el más difícil de visitar emocionalmente. Acá están muchos objetos personales como gafas y zapatos de las víctimas. Incluso prótesis y muletas de personas discapacitadas que los nazis les quitaban antes de llevarlos a las cámaras de gas. La gente pensaba que los campos eran algo temporal y que después de la guerra les iban a devolver sus pertenencias. Por eso muchos escribían sus nombres en las maletas. Hay ciertas zonas donde no se permite grabar, como el cuarto del pelo humano. Los alemanes afeitaban el pelo a las víctimas por 2 razones. Una de ellas era evitar la propagación de enfermedades y piojos.
pero la otra razón era quitarles su individualidad e identidad. Al quitarles el pelo, los nazis deshumanizaban aún más a los prisioneros, lo que les facilitaba la justificación del maltrato y asesinato. Además, el pelo lo recogían y utilizaban para fines que ni te puedes imaginar. Rellenaban almohadas y hasta colchones. Se estima que mataron a más de 10 millones de personas durante el Holocausto, la gran mayoría siendo judíos. Además, Auschwitz también fue testigo del asesinato de muchos otros grupos, como prisioneros soviéticos, polacos, gitanos, personas con discapacidad, personas LGBT y personas de color, entre otros. El régimen alemán nazi consideraba a estos grupos indignos de la vida y trató de eliminarlos como parte de su política genocida. Es importante recordar que las atrocidades cometidas en estas fábricas de la muerte no se limitaron a un solo grupo, sino que fueron producto de una campaña sistemática e ideológica de odio y violencia. A la primera vista, esto se ve como un barrio residencial normal, con casas o edificios bonitos, árboles sembrados. Es difícil imaginar que este lugar era realmente una fábrica de muerte. Por ejemplo, este edificio, bloque 10, en el segundo piso se realizaban experimentos médicos con mujeres y niñas. Fueron llevados a cabo por un grupo de médicos dirigidos por el doctor Karl Klauberg, que estaba interesado en desarrollar métodos que pudieran utilizarse para controlar a la población. Las víctimas fueron sometidas a diversas técnicas, como rayos X e inyecciones de sustancias tóxicas, y también el ensayo de nuevos medicamentos. Y todos estos experimentos se realizaban a menudo sin anestesia ni atención médica adecuada, y muchas de las prisioneras morían a consecuencia de ello. El bloque 11 de Auschwitz era de castigo, donde se recluía a los prisioneros acusados de infringir las normas del campo o de intentar escapar. Era famoso por sus brutales castigos, que incluían tortura, inanición y ejecución. Una característica particular era su uso como lugar para juicios e interrogatorios de prisioneros, aunque estos tribunales eran improvisados, ya que, entre comillas, los jueces solían ser oficiales de la SS con escasa información o experiencia jurídica, y los acusados no tenían ninguna oportunidad real de defenderse. En el sótano de este edificio estaban las celdas. No es permitido grabar allá, pero te puedo decir que se ve muy cruel, ya que tenían celdas de pie, o sea, eran tan pequeñas que ni se podría sentarse. En los primeros días del campo, tomaban fotos y registraban a todos los recién llegados hasta que el número era demasiado grande para mantener la administración. Caminando por los pasillos, puedes ver todas las caras mirándote y viendo sus rostros, leyendo sus nombres, sus ocupaciones, mirando a sus ojos, ves su miedo. Y te hace dar cuenta que eran personas reales que fueron despojadas de sus vidas. En el patio entre bloque 10 y 11 está el Muro de la Muerte. Acá se llevaban a cabo las ejecuciones, sobre todo de prisioneros de guerra soviéticos y presos polacos. Era un castigo por intentar de escapar o resistirse a las autoridades nazis. Ahora vamos a entrar a una cámara de gas y crematorio. Por respeto a las miles de víctimas, hay que mantener silencio.
Como este lugar es tan grande, hay varios campos y hay que tomar el bus del museo que te lleve al otro lado, que se llama Birkenau. Era el campo de concentración más grande. Cuando llegaban los trenes acá, ponían la gente en dos filas. Una fila que era para los que todavía físicamente podrían trabajar, hacer algunos esfuerzos físicos, y la otra fila era para los que ya no podrían trabajar y de una los mandaron a matar. La gente no sabía eso, y aquí llegaban niños, todo tipo de nacionalidades. Wow. Esto es un lugar, no hay palabras para describir. Auschwitz-Birkenau fue el mayor de los complejos de campos de concentración creados por el régimen nazi alemán, y fue el que combinó el exterminio con los trabajos forzados. Esto era el campo de concentración, o más bien dicho, el campo de la muerte más grande de los nazis en su época. Acá mataron a más de 1 millón de personas. Los muros fortificados, el alambre de espino, las vías de ferrocarril, los andenes, los barracones, las horcas y los crematorios muestran claramente cómo se llevó a cabo el Holocausto. Vamos a entrar a un barracón donde vivían los prisioneros. Aunque ya he usado esa palabra y así la guía nos contaba, no me gusta esa palabra. Creo que es más adecuado decir las víctimas. Los barracones eran estructuras primitivas con grandes estanterías de madera para las literas. En una estantería cabían de 5 a 6 víctimas para dar cabida a más de 500 personas por barracón. Los reclusos vestían la misma ropa harapienta para trabajar y dormir. Los barracones no estaban aislados del frío ni del calor. En invierno tenían solo una chimenea que no calentaba bien. Los techos de madera solían tener goteras y la paja que a veces se suministraba como ropa de cama pronto estaba sucia y húmeda. El único baño era un cubo y la diarrea y otras enfermedades eran frecuentes. Es muy raro estar aquí hoy con tanta gente visitando este lugar, pero no es un lugar turístico, sino es un lugar como educativo, porque la guía nos dijo que el último deseo de la gente, de todos que fueron liberados acá, era que quieren que todo el mundo sepa las cosas que pasaron acá. Por eso, 2 años después de que el campo fue liberado por los soviéticos, decidieron dejarlo como un museo para educar a la gente y para que nunca más algo así va a pasar. Es un doloroso recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el odio y la intolerancia no se controlan. Recordemos que debemos ser amables unos con otros y oponernos a cualquier forma de discriminación. Muy raro sentimiento, como hoy tú entres y sales normal, y hace 80 años más de 1 millón de personas no podrían salir de acá. Es muy raro. Ojalá les haya permitido hacerse una idea de los horrores que tuvieron lugar aquí y de la indecible crueldad infligida a tantas vidas inocentes. No olvidemos nunca las lecciones del pasado. Gracias por ver este video.